diccionario. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines, pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Mientras chateás, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Hola, ¿cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de tendencias aquí en Ecomedios, AM1220, con la producción del gran José Venturini, y les habla Pablo Galeano en la conducción y Javier Martínez en la operación técnica. Hoy tenemos un día muy particular porque, estamos ahí nomás, ¿no? Contando los votos que tiene Milei en el Congreso y las ausencias que se especula se pueden dar para tratar de, por lo menos el gobierno, buscar ese número mágico que le permita avanzar con el veto al presupuesto a las universidades y a la educación pública en general. Ese veto que tiene que enfrentarse a una decisión del Congreso de la Nación de aumentar justamente los recursos, ponerlos más o menos en línea con lo que fue la inflación para compensarlos. No significa ningún aumento en particular, ningún aumento extraordinario, sino simplemente acompañar esa terrible inflación que hubo desde diciembre a la fecha. Bueno, es un tema muy complicado, sobre todo considerando que fue muy masiva la marcha, fue muy justo el reclamo, fue bien recibido por la sociedad. Y bueno, y el PRO en definitiva votando lo que considera el PRO está bien, ¿no? No es de extrañarse. Muchos lo habían dicho ya hace tiempo, ¿no? Cuando la Unión Cívica Radical se juntó con el PRO. Muchos habían dicho que nada tenía que ver el PRO con el pensamiento
originalmente radical. Pero algunos decidieron hacer oídos sordos en función de enfrentar o complicarle las cosas al peronismo o al kirchnerismo, y ese antikirchnerismo logró que esa alianza fuera exitosa, derrotaron al kirchnerismo y bueno, todo concluyó hoy dejando al PRO en el lugar que genuinamente pertenece, ¿no? Me parece más a estas posiciones que asume Milei o al revés, Milei asumiendo las posiciones del PRO, que me parece que es la forma que hay que verlo, sobre todo considerando la cantidad de funcionarios que tiene el PRO en el gobierno nacional, también el programa que está llevando adelante Milei, que claramente es un programa que figuraba en los despachos de los técnicos del PRO, Sturzenegger, Patricia Bullrich, todos los funcionarios que hay en el gobierno en primeros lugares son del PRO, Caputo, nada menos que en el Ministerio de Economía. No hace falta hacer el repaso, ustedes lo conocen y lo conocen de memoria. Así que no es de extrañar esta cercanía y esta forma de pensar y de ser del PRO, ¿no? Así que bueno, está ahí nomás, si usted no está al tanto del tema, está ahí nomás el gobierno de avanzar en función de sus deseos y vetar definitivamente, o con la aprobación del Congreso, que es el último paso que le falta, dentro de 48 horas, el tema de los presupuestos universitarios o a la educación pública, como ustedes quieran. Así que bueno, seguramente esto va a complicar y mucho las cosas. Veremos cómo sigue esta secuencia. Nosotros arrancamos así formalmente tendencias, vamos a escuchar un poquito de música, Javier, si te parece, y seguimos con el programa. Hoy en Tendencias vamos a hacer algo que me parece muy importante, que tiene que ver con un programa que grabamos con Paula Atlante hace poco, lo emitimos en la radio de la Universidad de Buenos Aires, y quiero compartir parte del programa ese porque hacíamos referencia a un tema que es muy importante, que es la ludopatía. La ludopatía, sobre todo en tiempos actuales, en tiempos online, la ludopatía online, es un tema que nosotros tratamos con una visión bastante vanguardista. Nos anticipamos a un tema que ahora es bastante común escuchar, pero la preocupación la teníamos de hacía rato. Y este programa lo hicimos en la radio de la UBA hace tiempo, y me parece interesante que algunos de los conceptos que se vertieron ahí los conozcamos también por esta radio. Así que vamos a escuchar parte de ese programa especial que hicimos sobre ludopatía online, sobre todo porque afecta a los más chicos, ¿eh? Así que escuchen con atención. Vamos a tratar un tema con un entrevistado aquí en el piso. Hoy estamos con Guido Revale. Él es psicólogo, estudió en la UBA, es especialista en adicciones, es docente de la Facultad de Psicología y subgerente operativo de adicciones a drogas y alcohol del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Cualquier queja, le decimos a nuestros oyentes, esta presencia es culpa de Luciano Grasso, amigo de la casa, así que cualquier reclamo se lo hacen llegar a él. Y felicitaciones también, porque bueno, seguro que te va a hacer un programón. Felicitaciones a nosotros. Ahí, reclamos a Grasso, felicitaciones a nosotros. Bueno, contábamos que vamos a hablar de ludopatías. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adicción al juego? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en la radio de la UBA, mi querida UBA. Bueno, cuando hablamos de adicción al juego, que ahora es un tema que tristemente es célebre, sí. Estamos hablando de la única adicción llamada adicción sin sustancia. Uh-huh. Cuando pensamos en las adicciones más tradicionales, siempre hay alguna sustancia psicoactiva en el medio. Claro. Ya la sociedad está bastante alertada y anoticiada de esto, sin embargo siguen creciendo también. Pero la adicción al juego es la adicción más silenciosa. Uh-huh. Y tal vez la que involucra factores, podemos decir, de alguna manera, socialmente más aceptados, ¿no? Sí. Porque justamente cuando hablamos de juego hablamos de algo lúdico, y lo lúdico muchas veces es una búsqueda sana, ¿no? De entretenimiento. Y muchas veces hasta cercana al deporte. El otro día hicimos un programa acá sobre ajedrez, por ejemplo, y la discusión era si era un juego o un deporte. Fundamentalmente, digamos, como para ya adentrarnos en la parte más problemática, valga la redundancia,
es lo que está pasando con la ludopatía, más específicamente las apuestas online en población infanto-juvenil, ¿no? Porque acá es donde trazamos la diferencia sustancial que es entre lo legal y lo ilegal. Sí. Claramente las políticas prohibicionistas en todo lo que tiene que ver consumo y demás fracasaron, entonces no vamos a apuntar al problema del juego en sí. ¿Sí? ¿Cuál sería las políticas prohibicionistas? Decir, bueno, prohibamos el juego, por ejemplo. Por ejemplo eso, como ocurrió en su momento con la ley seca y el alcohol, que fue un fracaso rotundo, ¿no? Al revés, fomentás mucho juego clandestino. Exactamente, claro. Con todo lo que eso implica. Sin embargo, aunque a partir de, podemos decirlo, para ya venir más acá en el tiempo, 2019-2020, a partir de unas leyes, el juego se empezó como a legalizar y a expandir, juego online específicamente, y se empezaron a otorgar licencias. Y paralelamente, el hecho que nos quedó un poco lejos y un poco cerca, que es la pandemia, ahí explotó lo que hoy, o podemos decir a partir del 2023, fue como imposible evitar toparnos con la problemática de las apuestas online. O sea que, bueno, está bueno este punto que trazás, porque podemos hablar de la pandemia como una suerte de bisagra en la historia del juego online, que la tecnología, digamos, no ha cambiado demasiado antes y después de la pandemia, sí, pero sí el consumo y esa costumbre quizás, o conocimiento de esta situación que ha llevado a mucha gente entonces a tener esta conducta ya patológica. Y particularmente hablabas de los jóvenes, y los jóvenes también en pandemia experimentaron esta adicción o este acercamiento. Sí, recién antes de entrar estaba leyendo que un colega me había compartido un póster, un aviso que habían sacado en España en épocas de pandemia en relación a lo que era el uso de las tecnologías, porque paralelamente a este tema tenemos que hablar del uso responsable de las tecnologías, que son temas que están absolutamente emparentados, ¿no? Digo, el juego patológico sin el uso problemático de la tecnología no existiría. ¿Y qué pasaba en pandemia? Esto me parece importante. No es que la gente vaya entonces puntualmente a jugar online, sino que es parte de una conducta que tiene que ver con la relación con la tecnología. Exactamente. Cuando ya se aburrió de YouTube, de consumir Instagram, de chatear con los amigos, se encuentra quizás en esto. Y recién dijiste una palabra que es clave, Pablo, que es el aburrimiento, ¿no? Gran parte del problema central de todo esto es la imposibilidad de aburrirse. Imposibilidad de aburrirse por dos grandes motivos. Primero, porque esto genera una frustración y hasta me animaría a decir angustia en algunos casos. Sí. Y por otro lado, porque estos dispositivos que oportunamente hemos apagado recién, no nos dan la posibilidad de aburrirnos. Aunque terminemos de usarlos y nos damos cuenta que no obtuvimos nada, pero no nos aburrimos. Sí. Entonces funciona de alguna manera como, por lo menos esa función la cumple. Entonces el aburrimiento pasa a ser algo no solamente a lo cual evitamos, sino que prácticamente desconocemos si somos jóvenes en esta época. Cosa que a nosotros no nos pasaba, nos aburríamos. De hecho, yo recuerdo frases, aburrite. Y no era tan terrible. Pero bueno, es verdad que no teníamos estos cientos de estímulos. Entonces digo, no se trata, me parece, de caerle de ninguna manera a las generaciones más jóvenes, sino de entender que el mundo cambió exageradamente. Vos sabés que tengo ganas de escribirle, de mandarle un WhatsApp a mi hija para que me diga un término que me olvidé cómo es, pero que tiene que ver con, quizás vos los conocés, o por ahí es un término de los adolescentes nomás, que tiene que ver con quedarse afuera de algo, de una diversión. Tengo FOMO. Ahí está, tengo FOMO, el otro día me dijo. Y yo digo, ¿qué tenés? ¿Con qué se cura? Vamos a la farmacia. Y FOMO es como si fuera una fobia, es alguna palabra en inglés, porque la F claramente viene de ahí, es una especie de fobia a quedarse afuera. Wow. Y algo de la O debe tener con... ¿Fobia o angustia? Porque es una fobia, angustia en realidad, claro. Pero angustia quedarse afuera de la diversión de los otros. Y debe responder a esto, a esta cultura de tener que ocupar el tiempo con algo. ¿Porque no te invitan? Porque quedás afuera por lo que sea, porque justamente
justo tenés, no sé, que hacer otra cosa y tus amigos están saliendo al boliche, o porque es eso, es como la necesidad de estar haciendo continuamente cosas divertidas o cosas. No sé. Exacto, no hace falta que sean divertidas. Ocupar el tiempo. Sí, Claro. matar el tiempo. Sí. Y en este matar el tiempo, algo que es muy entretenido, genera mucha adrenalina, supongo que es el tema del juego. Sin dudas, además de que es entretenido a nivel orgánico químico, genera, digamos, un efecto que está comprobado. ¿Qué es lo que genera? A ver, contanos, ¿qué pasa en el cuerpo cuando te Básicamente, enfrentás a estas aplicaciones de juego? Sí, pasan muchas cosas. Fundamentalmente lo que se produce es una ganancia inmediata de placer. ¿Sí? Y esto lo que altera es el conocido o denominado circuito de recompensa. Para decirlo con un ejemplo, digo, nosotros tenemos o liberamos determinada cantidad de neurotransmisores cuando experimentamos o vivenciamos alguna experiencia satisfactoria como esta, o juntarnos a comer con alguien, o darnos un beso, o tener relaciones. Bueno, tanto el juego como el consumo de sustancias genera y libera una cantidad de neurotransmisores, fundamentalmente la dopamina, ¿no? La tan conocida dopamina, y otra serotonina, noradrenalina, a niveles exorbitantes. Esto es perjudicial a cualquier edad. Pero cuando hablamos de edades de formación de justamente lo que es el cerebro, de plena formación, como son, digo, la adolescencia, los efectos son muchísimo más problemáticos, justamente porque la plasticidad del cerebro lo que hace es absorber esas conductas como naturales. Entonces, cuando el cerebro ya llegó, digamos, a la última instancia de formación, que es recién a los 25 años, todas esas conductas ya están aprendidas e incorporadas. Mira. Entonces, esto no es un detalle menor, porque según lo que venimos relevando de colegas y equipos, están llegando consultas de pibes y pibas de 12, 13 años que tienen esta problemática. Ya estamos hablando puntualmente del tema de juego. Juego patológico. No solo lo patológico que es el consumo en sí de las tecnologías, sino estamos refiriendo puntualmente a esto. De hecho... ¿Cuántos años dijiste? 12, 13 años. Sí, 12, y 13 años. Esto es un tema que en las escuelas se trata, hay alertas. Sí, ya se está empezando no solamente, digamos, a trabajar, sino que de varios ministerios ya hay mesas de trabajo, articulación, planificación de prevención, no solamente con las y los docentes, sino también con padres, madres, y por supuesto también nuevos equipos para la asistencia. Claro. Lo que pasa es que más allá de que todo eso es absolutamente necesario, yo creo que el problema de fondo tiene que ver con esto que estamos hablando recién. El uso responsable de las tecnologías, ¿no? Porque yo también todos los días me pregunto, digo, ¿cómo puedo hacer para usar menos? Porque me genera una contradicción ética, cultural, estar mirando las pantallas o el celular todo el tiempo. Pero yo tengo 37 años y viví la mitad de mi vida sin pantallas. Entonces digamos que ese daño o esa naturalización no la tuve, pero por el azar. Una persona que hoy tiene 12, 13 años es un nativo digital, total, absolutamente. Y en su casa no hay otra forma de comunicarse que no sea con un teléfono o una pantalla, digamos, de una tablet o una computadora. No tiene opción de comparar, digamos, ¿cierto? Entonces, me parece que tiene que, no sé, pregunto, ¿es la propia pantalla la que tiene que tener el límite, ofrecer el límite? Porque el otro día hace poco salió la noticia, ¿no? Que hay, digamos, que hay chicos que han hecho quebrar las tarjetas de los padres jugando porque tienen también acceso al dinero digital, digamos, de alguna manera. Y los que tienen padres con tarjetas. Con tarjetas, después, claro. Digo, Sí, hay toda otra parte que no tiene... que se endeudan con plata que
no tienen Que no ellos, tienen. y ahí aparecen los famosos casos donde van a buscarlos y apretarlos a chicos Al chico, claro. que deben. Y bueno, lamentablemente la ludopatía históricamente, y esta no es la excepción, de todas las adicciones es la que mayor índice de suicidios tiene. A ver, contanos cómo es el tema este de los aprietes. Bueno. Chicos que se ponen a jugar, pero ¿y cómo acceden? Porque en general, por lo que tengo entendido, tenés que meter la tarjeta de crédito, el número, tenés que ponerlo, bueno, y te pedirán, bueno, el código de seguridad, alguna situación. Esas son las plataformas legales. Claro. Ah, y tenés ilegales. 6 de cada 7 pesos que se juegan en plataformas ilegales. ¿Y cómo es una plataforma ilegal? Justamente es la que pones todo, sí, Ujú. y jugás. ¿Y jugás con qué? Jugás con plata que puedes sacar de billeteras virtuales que Ok. te dan, quizás, en algunos casos pueden ser padres, en otros casos puede ser dinero que el pibe, digo en general pibe porque estadísticamente es Más varones que mucho nenas. más varones, Ah, ¿sí? mirá. Y ahí entramos en un círculo vicioso muy peligroso. ¿Y cómo puede terminar la cosa? ¿Por Y qué en- decís esto de los aprietes? Bueno, en general, en los casos, digamos, más problemáticos es conseguir plata Ujú. a edades donde uno no debería conseguir plata, entonces ya se genera una problemática a la hora de conseguir. Claro, Entonces, ¿cómo la consigo? Bueno. de todas formas. Sí. Ujú. Nos han llegado casos de todos los colores y siempre son muy complicados. Una vez que pierden esa plata... ¿Te animás a contarnos alguno? Sí, por ejemplo, digamos, casos donde niños o quizás adolescentes venden fotos de Claro. De ellos compañeras desnudos por ahí o de compañeras, claro. Fotos íntimas, digamos. en pos de poder generarse Ujú. de ese dinero. Y ahí entra el chico en contacto con redes, por ejemplo, de pornografía infantil. Exactamente. Directamente. Entonces, claro, Fíjate vos a dónde llega. y esto como no se pierde el tiempo en estas páginas o en estas plataformas que son ilegales, aparecen justamente los banners de promoción de pornografía. Sí, claro. Entonces digo, ya se accede al submundo de lo que nunca se debería acceder. Y aparte calculo que la gente que está metida en el mundo de la pornografía, ya no los chicos, sino quienes trafican la pornografía, quienes la producen, quienes la consumen, deben estar atentos también a estos lugares, porque es una fuente de... Exactamente. de Grooming, Claro. ciberbullying. Ujú. Entonces, Se te bueno, abre un panorama sí, bravo. se entra en una espiral muy desesperante. Y lo que suele suceder es que las familias están como muy lejos Sí, sí. de esta problemática, Sí, sí. a diferencia de lo que son las adicciones a las sustancias, ¿no? Ujú. Que es lo que decía al principio. Mirá, no quiero traer a referencia otra vez el programa de ajedrez, pero vos sabés que contaba la historia el invitado de un chico campeón de ajedrez en Argentina, que el padre se entera de que el pibe jugaba muy bien, chico de 10 años, una cosa así, o menos, porque en un momento entra al cuarto y lo ve jugando. Pero desconocía esta situación y ya venía jugando campeonatos contra rusos, contra no sé qué, desde hace un montón. Es decir, que en este era un buen caso, digamos, pero el desconocimiento de lo que hacen los chicos con la computadora por parte de los padres es en general total. Está buenísimo el ejemplo porque siempre solemos dar los negativos, Sí. pero bueno, cada tanto se da el contrario. Sin embargo, el desconocimiento factor común. es igual, ¿no? Sí. Y la realidad es que también tiene que ver con esta naturalización de el uso de las pantallas. Digo, primero porque uno, o muchas veces uno escucha que parece que es una batalla perdida, ¿no? Como, ¿y qué voy a hacer si en la escuela todos lo tienen y si no lo dejan de lado, etcétera? Y por otro lado es, si los padres los están usando todo el tiempo, es muy difícil sostener el usalo de 8 a 9, Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí me parece que entramos en otra paradoja muy, muy complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto no se resuelve sin los padres. Creo que el lugar del Estado es fundamental, el lugar de las escuelas, sin dudas también. Sin pero los padres, sin los cuidadores, sin los sí, sí, sí. abuelos, todo, porque toda la familia... Los responsables a cargo y cercanos a los pibes y las pibas, ¿no? Me parece que más allá de decir, bueno, qué época, cuántas pantallas y demás, bueno, hay que acercarse, charlar, hablar, compartir otros espacios. Bueno, también compartir
pantalla, pero bueno, estás al lado, ¿no? Ves una película, charlas, es distinto, ¿no? Sí, en un ratito hablamos de esto, si te parece, le damos un poquito más de contenido a esta idea de conversar, aunque sea con las pantallas, como decís vos. Hay una aplicación, por ejemplo, que yo juego con mi hija, que es para jugar al truco. Bueno, listo, es lo mismo que jugar con las cartas. Estamos con el teléfono en la mano, pero compartiendo, aunque sea teléfono. Así que bueno, pero seguimos charlando. ¿Con quién estamos, Paula, tratando estos temas? Estamos con Guido Revale, que es psicólogo y especialista en adicciones. Bueno, y tenemos algunos testimonios. Sí, señor. Vamos a escuchar a Horacio Romero Villanueva, abogado y profesor universitario, que tiene varias publicaciones sobre esta temática. Dale. Un saludo a todos los oyentes y un poco vamos a explicarles la regulación legal en la Argentina del juego de azar. En el ordenamiento argentino es competencia obviamente del Congreso de la Nación legislar en materia penal a partir del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional en todo el territorio de la República, porque se entiende que el Código Penal no solamente describe delitos y establece las penas aplicables, sino que es legislación de fondo. Ahora bien, a los delitos, la doctrina penal argentina lo reconoce como también la existencia de contravenciones o faltas de menor entidad. En Argentina se discute si la potestad de emitir normas de derecho contravencional le corresponde a la nación o si cada provincia mantiene en sí misma la competencia exclusiva de sancionar dichas normas dentro de su respectivo territorio. Sea cual fuere la postura que se adopte, lo cierto es que cada provincia ha aprobado su propio código de faltas y de naturaleza contravencional plenamente aplicable en el ámbito de su territorio. Y dentro de las faltas contravencionales se incluyen normas relativas a las infracciones vinculadas con el juego de azar. Adicionalmente hay que establecer que la ley 25.246, en su artículo 10 y siguientes, crearon la Unidad de Información Financiera como entidad autónoma encargada de prevenir el lavado de activos. Y el artículo 20 de esa misma ley establece la obligación de quienes explotan con actividad habitual el juego de azar de comunicar a la UIF las operaciones sospechosas y toda información que se requiera bajo su apercibimiento de incurrir en delito. De más está decir que la regulación penal del juego también se encuentra abarcada en el artículo 301 bis del Código Penal, donde se reprime fundamentalmente con una pena hasta de 6 años de prisión a aquel que organizara, explotara o usufructuara el juego de azar. Ahora, la regulación administrativa es la que también nos interesa. Como la Argentina tiene un sistema federal, el papel implica la coexistencia de varios poderes dentro del mismo territorio y obviamente con distintas atribuciones. De ahí que la regulación del juego de azar se encuentre dentro de lo que llamamos loterías, casinos, bingos y máquinas de azar y no se encuentra incluida exclusivamente en las facultades de legislación del Congreso Nacional, sino que cada provincia en particular podrá darle tratamiento que corresponda porque no ha sido materia del poder delegado por estas al Estado. En este sentido, la Corte de Justicia, en un decisorio el 31 de mayo de 1990, resolvió que el régimen en materia de juegos y sus posibles infracciones no delictivas no es una cuestión de índole federal, sino que está incluida en la reserva que ha establecido sobre la legislación común el artículo 75. Es decir, que cada provincia en la República Argentina forma su legislación de manera exclusiva y excluyente en regímenes de administración y explotación del juego de azar dentro de sus respectivos territorios, sin que el gobierno federal tenga atribuciones para imponer la obligatoriedad de las normas jurídicas referidas al tema en cuestión. Ahora bien, ¿qué ocurre? El carácter legal de la regulación está determinado por un decreto, que es el decreto 1555 del 2003, que ha aprobado por convenio del 30 de octubre del 2003, celebrado con el organismo de Contralor Federal, ha determinado la posibilidad de homogeneizar algunos conceptos que son importantes en materia de juegos de azar. ¿Por qué? Porque se estima, obviamente, que la cuestión en sí mismo es tratar de que el Instituto Nacional de Juegos mantenga cierta comercialización en los pagos y de los dividendos y ganancias que generan el azar, la destreza o apuestas mutuas en el ámbito de no solamente la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el ámbito federal. De ahí que el control federal esté determinado por la Lotería Nacional. Aún en la actualidad, aunque existan loterías provinciales y la Ciudad de Buenos Aires para reglamentar y autorizar la explotación de los juegos de azar, en cada ámbito existe lo que se llama la Lotería Nacional. Y esta es una ley de 1969, que es la ley 18.226, que reguló la explotación, el manejo y la administración de la Lotería Nacional de casinos, salas de juego a cargo del gobierno federal. Para tal fin se crea, obviamente, un organismo autárquico, que es la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, con sede en la Ciudad de Buenos Aires y que tiene jurisdicción en la capital federal y en los territorios nacionales. Y actualmente, obviamente, es una sociedad del Estado.
En síntesis, la comercialización de billetes de Lotería Nacional en todo el ámbito de la nación, mediante la administración y autorización al efecto y comercialización de loterías en otras jurisdicciones, en el ámbito del territorio sujetos a competencia federal, corresponde al Estado federal. Y es el Ministerio de Desarrollo Social el organismo competente a lo que se refiere a los ingresos obtenidos por los juegos de azar. Finalmente, por decreto 598 del 90, se dispone que la Lotería Nacional tiene poder de policía sobre el contralor de los juegos de azar, rifas y tómbolas, hipódromos, pronósticos deportivos y otras actividades, y conexas, mejor dicho, y en este ejercicio de tales facultades, la Lotería Nacional se dictó un reglamento de juego de azar que explotaba y comercializaba a través de las agencias autorizadas en todo el efecto en el territorio nacional. La ley contempla como modalidad de comercialización los juegos de azar que regula la concesión a las agencias oficiales de administración de lotería, y a diferencia de lo que ocurre con otras legislaciones nacionales, no está prevista la explotación de juegos mediante sistemas de apuestas electrónicos como Internet. Para comercializar los juegos que es titular la Lotería Nacional de Juego de Casino, debe tenerse obviamente una autorización por parte del organismo de contralor, y así, por ejemplo, la quiniela, que son realizadas por Lotería Nacional o Lotería de Casino de la Provincia de Buenos Aires en forma conjunta, también lo son por los distintos entes administradores de juegos provinciales e internacionales en los cuales se haya acordado. El tema de los pronósticos deportivos. El tema de los pronósticos deportivos es un capítulo aparte en los juegos de azar, porque lo explota también Lotería Nacional, y solo los pronósticos deportivos están reglamentados mediante una ley del Congreso. En efecto, el régimen de pronóstico deportivo, o PRODE, se aprobó por ley 25.295, que estableció un nuevo régimen con el objeto de generar recursos para financiar el fomento, promoción y organización del deporte y contribuir a la prevención de la violencia en el deporte. A diferencia de los regímenes anteriores, en los cuales el PRODE se limitaba al fútbol, la ley actual establece que el PRODE es toda apuesta deportiva con exclusión de la carrera de caballos. Mediante resolución 92 del 2002 de la Lotería Nacional, se estableció normas para que se rijan el juego del PRODE en esa entidad y que esa entidad lo explote y administre. Y a tal fin, esa norma dispone que las jugadas deberán efectuarse en las agencias oficiales y en la capacitación de apuestas que sea necesario por terminales en línea que emitirá los comprobantes oportunos. Sin embargo, la regulación de los juegos de azar con o sin probabilidad de destreza, dentro de los cuales se encuentra el juego de apuestas de pronóstico deportivo, no está incluida dentro de las atribuciones contenidas por el Poder Legislativo al Legislativo Nacional, de las provincias al Legislativo Nacional, es decir, que la regulación del juego de azar ha sido mantenida dentro de las órbitas de las propias provincias. ¿Qué pasa con las limitaciones para licitaciones para gestionar el juego? La gestión de juegos, casinos y otros concede en general la legislación, no existe un tipo específico social para manejar en materia de juego de azar. No obstante, los regímenes particulares de carácter jurisdiccional, al licitar la concesión para explotar los juegos de azar, puede requerir entre sus requisitos un tipo societario específico, con un capital mínimo, un número mínimo de directores, etcétera. Y respecto a las normas tributarias, tenemos que decir que el régimen tributario especial sobre el juego se encuentra regulado por la ley 20.630, que establece el gravamen a los premios, sorteos y concursos deportivos, que está reglamentado por el decreto 668 del 74 y sus normas concordantes, como el decreto 588 del 98, que establece la regulación de explotación del juego. La ley somete a un gravamen en los premios adjudicados en los sorteos, loterías, rifas y similares. La sujeción de ese gravamen se encuentra supeditada a los siguientes requisitos: que exista un beneficiario efectivo, es decir, que el sorteo no se ha sido declarado desierto, que el otorgamiento del premio dependa del azar y que la entidad privada que organiza el sorteo o concurso requiere una autorización específica. El artículo 3 del decreto reglamentario expresa que los premios de juego que combinen azar y habilidad o destreza solo se encontrarán sujetos al impuesto cuando la adjudicación dependiera de un sorteo final. Y conforme al artículo 1 de la reglamentación, tampoco están afectos al impuesto los premios o ganancias del juego de azar obtenidos en casinos y salas oficiales o autorizadas por el gobierno competente. El tipo de alícuota es del 30%, la alícuota se menciona se aplicará sobre el 90% y el premio que se entregue, el cual la ley presume como efectivamente percibido por el beneficiario y no se encuentra sujeto a los premios inferiores a 1.200 pesos, que es ridículo por sí mismo el monto. Si bien el sujeto pasivo del impuesto es el ganador del premio, el obligado al ingreso del impuesto es la entidad que organiza y tiene la condición obligatoria de ser agente de retención del mismo. Bueno,
Una flor de clase nos acaban de dar, entonces, sobre derecho penal, relación, ¿no? Juego y derecho, una relación complicada, y acá estábamos hablando con Guido también, que tiene que ver, sobre todo lo que tiene que ver con la regulación de lo que son los juegos online, con los avances tecnológicos, ¿no? Nunca el derecho va a alcanzar a tiempo a regular todos los adelantos que se están teniendo, pero en un rato profundizamos un poco más el tema también con él. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Bueno, dale, vamos a escuchar a Juan Gallardo y Laura Coll, los mexicanos, en Ludópatas, de su disco de 2022. Con esmero, ambos corazones este duelo. Sé que ahora un empate no es consuelo, después de tantas horas de tablero. Yo he jugado más de lo que quiero, tú prefieres que haya una revancha. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Darkness falls and she will take me by the hand, take me to some twilight land, where all but love is gray, where I can't find my way without her as my guide. Night falls, I'm cast beneath her spell, daylight comes, our head
mystery to me. She's a mystery girl. She's a mystery girl. In the night of love, words tangled in her hair, words soon to disappear. A love so sharp it cut like a switchblade to my heart, words tearing me apart. She tears again my bleeding heart. I wanna run, she's pulling me apart. Fallen angels cry, and I just melt away. She's a mystery to me. Seguimos en Tendencias y vamos a escuchar la segunda parte de la charla que tuvimos con Paula Atlante en la radio de la Universidad de Buenos Aires hace unos días sobre ludopatía, un tema que está totalmente en vigencia y quisimos repetir acá en Ecomedios porque la verdad que vale la pena. Sigamos entonces con esa charla. Esto del querer me cansa más si pierdo la carrera. Esto del querer me cansa Más si pierdo la carrera. Seguimos aquí y antes de seguir conversando con nuestro invitado de hoy, que es Guido Revale. Sí, vamos a escuchar un testimonio más que es El de José Icasati, que nos mandó este testimonio desde San Juan. Él es el titular de la Fundación Sanjuanina de Ludopatía de Adultos y de la Fundación Sanjuanina de Ludopatía Infanto-Juvenil. Nosotros tenemos la fundación que es Sanjuanina de Ludopatía Infanto-Juvenil. Siempre hemos estado comprometidos primero con el desarrollo de la inteligencia emocional. Trabajamos con las escuelas, trabajamos con los padres y con los infantes también. Lo que trabajamos más es el uso responsable de tecnología. No demonizamos la tecnología, sino celebramos bien usada. Mal usada, bueno, produce todo un deterioro de cuestiones que las trabajamos en la parte preventiva, en la concientización, que hacemos programas de sensibilización, por qué es tan importante el uso responsable, esto de la diferencia entre lo patológico, la dependencia, el juego problema. Para que te des una idea, nosotros nos responsabilizamos mucho en la impulsividad. Por eso también desde la Fundación no solamente trabajamos las adicciones, sino también las violencias. Violencia intrafamiliar, violencia escolar, bullying, ciberbullying, grooming. También son los temas que los que nos interesa más en la salud mental, justamente del adolescente. Trabajamos de las edades de infante, desde los 6, con charlas con los padres, y de los 13 a los 17 años ya con charlas, digamos, psicoeducativas, psicosocioeducativas más que nada. Nosotros estamos en la fundación en Instagram, en Facebook, el Linju SJ, como suena, Linju. Estamos por abrir un centro de salud mental, un centro integral que vamos a abarcar todas estas problemáticas, no solo de lo patológico, sino de la prevención, que creo que es lo que falta, prevención. Comparamos como pagar la tarjeta de crédito el mínimo. Hoy el sistema gubernamental, tanto las instituciones, están pagando el mínimo, pero no la deuda social en cuanto a la concientización de esta problemática. Por eso siempre digo que sí cumplen, pero bueno, sabemos que a la larga es un cumplimiento que no llega a ningún resultado superador, más que agrandar la situación y generar dependencia que, bueno, las escuelas, los padres nos llaman permanentemente, que no saben cómo frenarla, ya que es un trabajo integral. Nosotros tenemos un plan de acción que lo vamos a poner en ejecución dentro de, si Dios quiere, todo un mes, que es un trabajo integral, no solamente de psicólogos, sino de sociólogos, trabajadores sociales, psiquiatras que trabajan en la fundación. Tenemos psiquiatra infanto-juvenil, que también algunos cuadros que son duales, que se confunden con déficit de atención, con autismo, también los trabajamos. Que ese es nuestro fin, aumentar el bienestar personal, convertir en el infante una persona responsable, comprometida, cooperadora, mejorar su calidad de vida, tanto física como emocional. Eso siempre decimos para que sean más felices y, bueno, y tener logros profesionales. ¿A quién escuchábamos, Paula? A José Icasati, sanjuanino, licenciado en psicología, especialista en impulsividad y violencia. Bueno, y la impulsividad, ¿no? ¿Qué tema? Porque vos nos decías también fuera de aire que el tema no es menor. Hay que prestar atención, sobre todo por la edad que estamos hablando. ¿Cómo es la relación edad-impulsividad? Claro, el tema de la impulsividad
lo que tiene característico es que a esas edades tan tempranas, en la preadolescencia y la adolescencia, los sistemas de regulación de la impulsividad todavía no están desarrollados. Por eso es justamente las edades para cometer errores, ¿no? Claro. Entre comillas, o transgresiones. Si nosotros en esa edad instalamos una conducta ligada a justamente un consumo problemático y lo compartimos socialmente con pares, a la hora de la conformación, como decía, definitiva del cerebro, eso queda como algo natural que se instaló justamente en una edad cronológica donde el cerebro era absolutamente esponja y plástico. Claro. ¿Sí? Y de los 17 a los 25, porque vos también trazaste otra línea en los 25 años, ¿no? Que es lo que pasa hasta los 25, que parece una edad avanzada, porque uno dice, bueno, ya los chicos en general a los 22, 23 años ya hasta están recibidos, sin embargo siguen siendo plásticos. ¿Hay una plasticidad todavía? Sí, sí. ¿O una vulnerabilidad? Cada vez menor, ¿no? Claro. Obviamente, pero es un dato que muchas veces no está del todo extendido, porque bueno, hay edades que quizás nos marcan otra cosa. Bueno, o sea que tenemos muchos años por delante después de la mayoría de edad, donde el cerebro todavía está en vías de desarrollo, y obviamente, no vamos a ser ingenuos, son las edades predilectas de encuentro con sustancias, con esas experiencias que tienen que ver, digamos, con compartir muchas veces con pares, algunas experiencias que pueden ser del orden lúdico, que pueden ser del orden de la trascendencia, que ahí nos estamos metiendo más en los motivos históricos por los cuales se consume. Y me abre un poquito el juego, ¿no? Digo, cuando hablamos de consumo, hablamos de fundamentalmente 3 tipos de consumos, ¿no? Es un consumo social, simple o recreativo. Un consumo problemático que encierra 2 subgrupos, que es el abuso de consumo, y el tercer subgrupo dentro de lo que es el consumo problemático, que es la adicción per se o la dependencia, que puede ser o una sustancia o una adicción sin sustancia, ¿no? Digo, cuando hablamos de estos tipos de consumo, en relación al juego patológico y la ludopatía es prácticamente igual. Quizás hay una subdivisión más que está entre jugador problemático y jugador patológico, que tiene que ver con matices, ¿no? Eso lo vamos a conversar. Anda anotando temas, Paula, para el siguiente bloque. Sí, de lo crudo, ¿no? O de las consecuencias negativas que tiene justamente esa conducta para esa persona, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué pasa con la ludopatía? ¿Cuál es la puerta de entrada a este tipo de adicción al juego, en este caso el juego electrónico? Si es que la hay, quizás no se entra directamente. Adentrándonos en esto que son las apuestas online, que tiene justamente esta población, que por eso es la preocupación extra. Lo que podemos decir, citando una famosa frase, hablando de lo que eran las estructuras, ¿no? Digo, hay una famosa frase que decía, psicótico no es quien quiere, sino quien puede. Bueno, cuando hablamos de las adicciones en general, también podemos decir que, bueno, no cualquiera desarrolla una adicción. Por eso es más preciso hablar de un consumo problemático. Sin embargo, la gran distinción que encontramos cuando hablamos de las apuestas online es que al aparecer y bombardear a edades tan tempranas, eso de quien puede ya queda un poco desdibujado, porque si a mí me van martillando desde que tengo 10, 11 en los partidos de fútbol, los influencers, los cantantes, en el grupo de pares, con apostá. Bueno, yo la verdad es que no sé si va a tener esa predisposición o no, pero la termino generando por insistencia. Bueno, esa es una novedad terrible en todo caso, que aporta este tema en particular, que lo distingue claramente de otros problemas. Sí, exactamente. Por eso siempre los que laburamos en esta temática insistimos en la diferencia entre consumo problemático y adicción, porque una adicción es la última instancia dentro de lo que es el consumo problemático, ¿sí? Es la instancia más cruenta donde el sujeto vive para y por el consumo. Pero tenés que llegar a esa adicción. Y no cualquiera llega, ¿sí? Y ahora sí, con esto podemos decir que casi todos llegan. Digamos que
ampliamos muchísimo el espectro, justamente porque todos estamos a merced. Nosotros, insisto, somos adultos y tenemos otros mecanismos ya instaurados, pero los pibes y las pibas que están justamente a merced de este bombardeo mediático, no. Muy difícil que zafen. Muy difícil que zafen. Más allá entonces de la estructura propia que tengan, es muy difícil que zafen fruto de este bombardeo constante. En un ratito volvemos con más un temazo, el de hoy, que tiene que ver con las ludopatías, pero nos está llevando a otros lugares que bienvenido sea entonces el desvío, pero en definitiva estamos hablando de esto. En un rato ya volvemos. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. La verdad que nos dejó, como se dice ahora, remanija. No esas manijas o manivelas que usan las máquinas tragamonedas, pero manija de la buena, con ganas de seguir hablando. Acá estamos con Guido Revale hablando de ludopatía y nos quedó el tema de qué pasa con la estructura cerebral, ¿se dice? O psicoanalítica. Vos decinos, Guido. No, está bien, la estructuración del cerebro. La estructuración del cerebro cuando vos sos adolescente y estás todo, o preadolescente, y tus estímulos principales tienen que ver con apostar. Y es sencillo apostar porque tenés en el celular todas las herramientas. La plata y el juego. Lo que decía, no sé si querés que lo diga yo, Guido, pero me parece espectacular lo que dijiste fuera de micrófono. Siempre nos pasa esto, ¿no? Que me hablan cosas más interesantes fuera de... Pero decías algo así como que el chico, cuando tiene 15, 16 años, no recibe el input de, che, fumate un porro de todos lados, ¿no? Como pasa ahora con el tema de las apuestas. ¿Por qué? Porque mira la televisión y no están las publicidades de porro, mira un influencer y no está diciéndole al influencer, che, fumate un porro. El jugador de fútbol no está con la camiseta y dice, yo me fumo un porro. Entonces, los inputs que tienen son más acotados, ¿no? Que tienen que ver con el grupo de amigos, capaz, o algo así, y no mucho más. En cambio, con esto de jugar, apostar, volverte millonario rápido, no solo sí, una lógica del mundo capitalista, del éxito y de la rapidez, sino también tenés todos estos inputs de los influencers, por ejemplo, y no se habla mucho de los influencers. ¿Vos te enoja particularmente? A ver, a mí lo que me genera, la verdad, es un poco de descreimiento del no saber que se está incitando o instando a una práctica y una conducta. Pero vos decís, no sabe quién, el Estado, no sabe los padres, no sabe las familias. Me cuesta creer que muchos de los personajes que de los personajes que estimulan esto, claro, no sepan. ¿Sí? Estás hablando de periodistas deportivos por ahí que se con sus propias plataformas de apuestas, porque acá se apuesta, no solo es jugar al póker online, no solo es jugar a las maquinitas online. No, se apuesta a los partidos de fútbol, a de todo, tenis, de todo. A ver quién mete el primer gol, es un dato, cabecea, digamos, cuando están relatando o describiendo los partidos del deporte que sea que está transmitiéndose, se dice, está subiendo la apuesta de esto, está bajando la apuesta de esto, digamos, ahí este es el favorito, paga tanto, digamos. Esto, por lo que yo sé, digamos, por ejemplo en el Reino Unido tiene años, décadas de existencia la apuesta de los partidos, y hay casos de jugadores que iban a menos, que fueron también una complicación, bueno, y han sido sancionados. Equipos descendieron por comprobarse fraude ahí en las apuestas. Sí, es algo con largo precedente. Pero bueno, volviendo a este punto de diferencias y esta sobreexposición que tienen los pibes y las pibas hoy a desarrollar esta conducta como algo natural, ¿no? Y a la mano, me parece que es un tema central, ¿no? Porque digo, justamente quiero hacer hincapié en que nunca sirve demonizar a las sustancias. Digo, está comprobado que esta fue la peor de las campañas
Y tampoco va a servir demonizar al juego en ninguna de sus formas. Justamente lo que hay que lograr, que es uno de los puntos en los que coincidimos los profesionales, es en retrasar la edad de inicio. Retrasar la edad de inicio, está bien. ¿Qué significa retrasar la edad de inicio? Significa que cuando el pibe, la piba, el joven se tope con la situación, bueno, ya tenga los recursos suficientes, claro. Entre ellos, por ejemplo, algo que yo siempre hago hincapié, que es el factor miedo, operando, que es muy importante. Digo, tener la noción de miedo ante determinada situación te salva muchísimas veces. Sí. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que logramos es que cuando se produzca el encuentro, bueno, se pueda producir un consumo responsable, un consumo social, un consumo recreativo y reducir a la mínima población el consumo problemático. Claro. ¿Sí? Y esta es la clave de la cuestión. ¿Qué es lo que no está pasando hoy? Hoy está esa población vulnerable, muy expuesta a todos estos impulsos que salen de todos los lugares, ¿no? Digamos, de sus referentes sociales, ya mediáticos, casi sin ningún control y sin tomar en cuenta estas posibles consecuencias. Y recién dijiste algo que es clave, que tiene que ver con que el objetivo, que lo venimos escuchando mucho, el objetivo es ser millonario. Claro. A los 14, a los 15, a los 18, a los 25. Bueno, y también lo escuchamos de pares, ¿no? Digo, está como siempre esa fantasía. Lo que pasa es que a veces es una simple expresión y uno hace otro recorrido más ligado al deseo, más ligado al placer, digamos, de la profesión. Bueno, y si lo otro llegará, ¿no? Digo, el poder vivir mejor. Pero cuando es el objetivo número 1, 2 y 3... bueno, ahí es donde aparece un escenario mucho más complicado. Y la rapidez que promete el juego en función de alcanzar esa meta es también muy tentadora, porque vos podés decir quiero ser millonario, me encanta la medicina, bueno, me voy a estudiar todo lo relacionado con la medicina, voy a ser el mejor médico, voy a ser millonario. Pero el camino que te ofrece el juego es muy tentador, muy rápido y claro, y se multiplican los ejemplos aparte de éxito, gana tanto, esa es la promesa, ¿no? Convertirte en millonario, comprarte una casa con tal cosa, que debe ser muy, muy difícil de trabajar contra eso. Y es el famoso efecto mágico, ¿no? Que tiene la fantasía de lograr eso inmediatamente. Y que tenés la forma. Porque quizás antes esa fantasía, para probar si se hacía realidad, te tenías que acercar a un casino. Por lo menos esperar hasta los 18. ¿Qué tenés, Paula? Tenemos otro testimonio. Escuchamos a Agustín de Lepiane, también psicólogo, experto en adicción a las apuestas y a las nuevas tecnologías y autor de Ludopatía, una adicción silenciosa. En el último tiempo me encuentro con una nueva clínica en donde ya no se trata de juego presencial, sino de juego online, en donde la mayoría de los pacientes que están llegando son adolescentes o jóvenes. Los que generan la demanda son los padres, en principio muy preocupados por la situación que están viviendo sus hijos, y por otro lado tengo otro tipo de consulta que son los colegios, que están también muy desbordados y buscando herramientas para poder intervenir sobre esta cuestión que está apareciendo en las aulas con los alumnos, donde ellos ven que están jugando online a apuestas deportivas o al casino online mientras ellos imparten las clases. Me parece importante destacar que hay diferencias en la clínica del juego online con lo que era la clínica del juego presencial, principalmente porque antes veíamos que la progresión de la enfermedad, es decir, de pasar de ser de un jugador social a un jugador compulsivo, se daba entre 4 a 6 años. Hoy en día se produce en menos de un año. Esto se debe a la posibilidad de acceder al juego, tener el juego al alcance de la mano, digamos 24/7, hace que las personas, no solo jueguen más compulsivamente, o sea que la compulsión sea más grande y más fácil de desarrollar, sino también que para los que se están recuperando se hace más difícil el
trabajo, ya que las recaídas son constantes, no solo porque pueden acceder al juego, sino también a endeudarse a través de las billeteras virtuales de manera muy fácil, muy rápida, y eso permite que el circuito compulsivo se encienda continuamente. Otra diferencia es que, bueno, en el juego presencial estaba la posibilidad de salir de la sala. Muchas veces eso permitía que alguien tome un segundo de reflexión después de la carrera de juego para volverse a su casa, digamos, o estaba el límite del dinero que había llevado, y eso no se ve en el juego online, en donde es continuo, no hay pausa, no hay adentro y afuera, no hay fronteras. Lo que produce es que las personas jueguen más. Lo mismo sucede también con el tema del dinero, que antes, bueno, los jugadores presenciales nos decían que la plata eran papelitos de colores, ¿no? Pero por lo menos había un contacto más directo con el dinero. Hoy, cuando ven los números en las cuentas bancarias o cuando cargan sus fichas para jugar, son solo números que aparecen en una pantalla y pierden una relación de cuánto se está perdiendo, de cuánto se está apostando, que solo digamos, caen en la realidad una vez que pierden todo el dinero que han jugado. Estas tres variables son importantes a tener en cuenta para el trabajo con estos pacientes. Muy bien. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do
acontecendo? Fase racional. Não estou sabendo o caminho do bem. Leia logo, saiba logo o caminho do bem. Está na hora, é agora o caminho do bem. Acredite, não duvide, o caminho do bem. O caminho do bem. Hola, buenas tardes amigos y amigas de Tendencias. Acá estoy para contarles que el próximo sábado en el programa que hacemos con Pablo Galeano en la radio de la Universidad de Buenos Aires, que se llama 1, 2, 3, vamos a hablar de seguridad. Sí, vamos a hablar de la ley, del servicio penitenciario, de la policía, bueno, de todo esto que siempre nos tiene en las conversaciones cotidianas, ¿no es cierto? Cuán seguro andamos por la calle o cuán seguro están nuestros bienes. Bueno, para este tema invitamos a un especialista. Él es Leandro Alperín, es abogado, es docente, también fue funcionario, integra el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Así que los esperamos para charlar. Este es un tema difícil, pero bueno, pero como siempre nosotros intentamos abordarlos con la gente que más sabe. Así que los esperamos el sábado a las 10 de la mañana en FM 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. If you want to open the hole, just put your head down and go. And step aside the piece of a circumstance. Gotta wash away the taste of every day. Wash it away. Hola Pablo, ¿cómo estás? Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer una breve referencia al menos del Guasón 2, que se estrenó este jueves, secuela de aquella película inolvidable del 2019, ganadora del premio de la Academia, película que recaudó más de 1.000 millones en la taquilla mundial y sigue siendo la película clasificada R, o sea, no más familiar ni multitarget, más taquillera de todos los tiempos. También está dirigida por el gran Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, esta vez acompañado por Lady Gaga, Brendan Gleeson y Catherine Keener. Y bueno, dicen que las segundas partes nunca son buenas, no sé, hay muchos casos que refutan esta teoría, pero acá el tema no es que no lo sea, sino que la primera realmente era muy buena e impactante, sobre todo lo que tenía que ver con la lectura, la reinterpretación y la representación que hacía del personaje del Guasón y su entorno. Acá ese impacto, esa sorpresa, esa sensación de qué increíble la composición que estoy viendo, bueno, no está, claramente. También ciertos aspectos duales del personaje y otras características latentes que quizás todavía jugaban en la primera con la fuerza del villano y el universo del cómic también, acá tampoco lo vamos a ver muy fuerte. Y aún así, y teniendo en cuenta que la película dura 138 minutos, yo creo que es una muy buena película. No vamos a analizarla ni revelar temas de la trama, pero sí marcar algunos aciertos y otros no tanto, en donde gana y pierde el film.
Por un lado, el juego de los géneros cinematográficos. Aparece la animación al principio, muy breve, pero quizás es lo más parecido al cómic que vamos a ver, y es una presencia que para mí es importante. Después, el hecho de apelar al musical como género que le va a permitir representar la locura y estar en otro lado de la realidad, ¿sí? No va a estar presente el musical todo el tiempo, pero sí por momentos. Y esa dualidad de la realidad como está representada está muy bien, y más con Lady Gaga, por supuesto. Obvio, no esperes un musical ni luminoso, ni clásico, ni nada por el estilo, sino más bien abajo. Después, otro género cinematográfico, jugar con el tema de las películas de juicio y película carcelaria. Ahí gana mucho en estructura, pero yo creo que limita y distancia un poco al personaje. Sobre todo lo que tiene que ver con la grandeza, con la libertad, con el movimiento. Y acá nos encontramos todavía con un Guasón más terrenal, más golpeado, más pequeño, casi sin vestigios de aquellas promesas de lo que podría haber sido que aparecían en la primera o del universo del cómic, de la grandeza, como te contaba antes. Podríamos hablar muchísimo de esta película, lo vamos a dejar acá para no revelar cuestiones de la trama, pero si te gustó la primera, si conectaste con esa producción, realmente vale la pena porque de todos modos, insisto, es una gran película. Y hay una cosita más al margen, realmente me impresionó, no sé si les pasó lo mismo a los que ya lo vieron, cómo cambia la lectura de la locura en estos tiempos, ¿sí? Desde aquella primera entrega pre-pandemia, la sensación de empatía con el personaje que teníamos por momentos, la locura, las instituciones, la representación de la libertad dentro del film o de la revolución, para mí se lee de otra forma. Curioso, ¿no? Bueno, para pensarlo, te lo dejo ahí picando, después decime qué te parece a vos. Y antes de irme, Pablo, las del estribo, lo que no te podés perder en materia de cine y teatro, anotá, porque faltan unos días, pero en breve van a estar disponibles las entradas. Por un lado, el Encuentro de Cine Europeo en Argentina, en su edición número 20, que llega esta vez con un programa lleno de propuestas cinematográficas muy enriquecedoras, presentando 20 películas provenientes de 17 países de la Unión Europea, del 15 de octubre al 15 de noviembre, con funciones presenciales en la ciudad de Buenos Aires, pero también en 9 ciudades más de Argentina, en Tucumán, Córdoba, Ushuaia, Vicente López, General Pico, Neuquén y otras más. Y también va a tener algunas funciones virtuales a partir del 15, ¿sí? Toda la información la tenés en cineueargentina.com. Y después anda notando que del 18 al 27 de octubre llega una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires, el FIBA. Ahí, el mundo de la escena, durante 10 días, 20 proyectos internacionales, más de 40 proyectos nacionales en 40 sedes, más de 1000 artistas en 250 eventos entre funciones y actividades. La información la encontrás en FIBA.ar. Y con esto sí, Pablo, nos despedimos. Te dejo un beso grande. Chau, chau. Tendencias. Con T de tautología. Con T de teatro. Con T de totalitario. Con T de travesti. Con T de tormento. Con T de tinta. Con T de tristeza. Con T de triunfo. Con T de traidor. Con T de trastorno. Con T de título. Con T de tirano. Con T de trompada. Con T de turbulencia. Con T de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Bueno, seguimos en tendencias y, como les dije, vamos a ver si leemos entre todos este libro tan bueno de Ediciones La Flor, que se llama Manual para Gobernantes. Es un libro que es de Daniel Larriqueta, Manual para Gobernantes, de Ediciones de La Flor. Bueno, es interesante, así que presta atención, ya que me hace leer. La iniciativa política. En mayo de 1976, nos reunimos en el escritorio de Edelmiro Solari Irigoyen, un pequeño número de demócratas clandestinizados, para escuchar los pareceres del joven Raúl Alfonsín. Yo había ido acompañado por Leopoldo Tetamanti, uno de mis maestros, por entonces diplomático de carrera, ninguneado por la dictadura militar, tras haber sido secretario de Comercio Exterior en el gobierno constitucional recién derrocado. Los 10 o 12 contertulios opinamos de la más variada manera sobre la dramática situación
y sus perspectivas, mientras Alfonsín escuchaba con la inviolable paciencia de los políticos. En el ostracismo, perseguidos algunos y desesperanzados todos, estas reuniones cumplían la función de agruparnos, alentarnos y psicoanalizarnos. Con el tiempismo que después llegué a admirarle, Alfonsín esperó el transcurso de la catarsis para tomar la palabra. Y entonces nos dijo aproximadamente: el gobierno militar pasará, por mucho que nos cueste, y la Argentina volverá a la democracia. Entonces tendremos que ganar elecciones al peronismo. Debemos construir una verdadera república. El radicalismo tiene capacidad de convocatoria popular para ganarle una elección presidencial al justicialismo en campo abierto. En 1976, estas dos certidumbres de Alfonsín, elecciones y victoria radical, parecían el consuelo mágico de los moribundos. Pero todos salimos tocados por esa magia. Tetamanti, con su admirable penetración intelectual y capacidad de síntesis, cuando nos volvíamos en un taxi: este es el presidente A. 8 años después, Raúl Alfonsín me recibía en su despacho de la Casa Rosada. Había alcanzado sus metas mágicas de 1976. Una hazaña histórica cuya magnitud se agigantará a medida que nos alejemos de aquellos días. Instalado el gobierno el 10 de diciembre de 1983, había demostrado que su capacidad para estar al frente de la esperanza era también una capacidad para estar al frente de las transformaciones. Aun con la poquedad de recursos políticos y humanos de aquel tiempo, el gobierno de Alfonsín establecía la agenda de los asuntos en la opinión pública y sacudía al país casi semanalmente con una nueva iniciativa destinada a reconstruir la República. Pero esto no era solo un proceso de edificación, sino la aplicación de la primera regla del arte político, cual es la de tener y conservar la iniciativa. La iniciativa política era vital para la reconstrucción de la democracia en 1984 y los tiempos siguientes, por una razón que es menester subrayar. Después de 18 años de gobiernos totalitarios, era un hecho que la mayoría de la clase dirigente no política estaba formada o había sido cómplice de las fantasías autoritarias. Militares, empresarios, sindicalistas, periodistas y obispos estaban mayoritariamente complicados con el pasado antidemocrático. Solo en la clase política pervivía una verdadera reserva de espíritu democrático, y ella debía asegurarse la iniciativa política mientras se modificaba la composición de los otros sectores del poder. Lo sabían el presidente y el Partido Radical. Pronto lo comprendió el peronismo, que inició el proceso de renovación. La conciencia del valor de la iniciativa era común a todos los ministros, fuesen ellos de estilo conciliador, como Antonio Trócoli, o de apariencia de bulldozer, a la Bernardo Grispum. No había un solo día para tomarse un respiro en aquel periodo, y el presidente ejercía una presión continua sobre todos sus colaboradores. Tenía aspecto de lucha a todo o nada. ¿Acaso lo era? La conversación con el presidente en el otoño de 1984 giró alrededor de mi incorporación, dice Larriqueta en este libro Manual para Gobernantes, al gobierno, que estaba prevista como secretario del Consejo Federal de Inversiones, el CFI, al que Bernardo quería dar el rango de una Secretaría de Planificación Federal para que funcionase en tándem con el Consejo Nacional de Desarrollo que se estaba creando. Pero no teníamos votos suficientes entre los gobernadores para sostener la candidatura, porque la mayoría de ellos eran peronistas. Las negociaciones se habían retrasado considerablemente. El presidente escuchó con atención el informe del estado de las conversaciones y, tomando nota de la situación de parálisis a la que habíamos llegado, me dijo: esto no puede prolongarse más. Nosotros debemos estar siempre en el centro del ring, y si tenemos que disparar, disparar para adelante. Y como solía hacer con los tipos desalentados, un cariñito en la rodilla antes de despedirme. La cuestión se resolvió con un cambio de eje, dejando al CFI en un papel menor y en manos de un secretario técnico elegido por consenso. Yo me quedé en la reserva, pero acaso mi mayor logro es haber escuchado de boca del protagonista la esencia de su concepción de la iniciativa política que tiñó a todo su gobierno y que después han heredado otros, inclusive Carlos Menem, que en sus 10 años de presidencia nunca se dejó tomar la delantera. Estos apuntes históricos me sirven para presentar
al más eminente de mis maestros y a la regla número 1 de la acción pública. Pero no es menester ser Alfonsín ni presidente para honrar este instrumento. Cualquier persona con una función directiva, director de una escuela, jefe de un regimiento, director nacional de un área, debe preservar su iniciativa. Esto da trabajo y supone que el dirigente tiene una visión global de su campo de acción y de sus objetivos para que las iniciativas no sean alocadas o contradictorias. Tampoco es fácil elaborar cotidianamente ideas para estar adelante de los acontecimientos. No en vano, Henry Kissinger dice que uno junta ideas toda la vida para aplicarlas en los primeros 15 días de gestión. Pero estando en las funciones, la creación y recreación de elementos para la iniciativa se nutre de la gestión misma, a poco que el funcionario tenga la paciencia y la humildad de escuchar la masa de propuestas y ciudadanos y la paciencia y el conocimiento para separar la paja del trigo. Las iniciativas elegidas deben ser verosímiles y coherentes en el marco de la gestión, so pena de ganarse el mote de loco, que he visto lucir fundadamente aciertos hiperkinéticos. Bueno, este es el primero de los puntos del libro Manual para Gobernantes de Daniel Larriqueta, que vamos a compartir hasta donde nos dé el tiempo en el día de hoy. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Leyendo este libro Manual para Gobernantes de Daniel Larriqueta, capítulo 2 o punto 2, dice o se llama La República Escucha. He hablado de recibir y escuchar las iniciativas de los ciudadanos, pero esto del escuchar me tuvo en su momento muy vapuleado y terminó adquiriendo la categoría de una enseñanza principal. Después de abandonar la batalla del CFI, Alfonsín me refugió en la presidencia. Pero en febrero de 1985 fui ascendido a subsecretario general, en aquel gobierno en que legal y técnica era una subsecretaría en manos de un hombre y funcionario inolvidable, Jorge Fernández Pastor, y en que el secretario general cumplía la función de jefe de gabinete, la subsecretaría era un nudo gordiano. Sucedía lo siguiente: todos los asuntos que no tuvieran un encancillamiento claro en algún ministerio eran derivados por el presidente al secretario general, pero este, muy ocupado con sus funciones políticas de coordinar el gabinete, solo excepcionalmente podía atender aquel río de problemas variopintos. Germán Osvaldo López, que se divertía con sus iniciales GOL, era casi un alter ego de Alfonsín. Presidente de la Federación Universitaria Argentina en los terribles días de 1945, cuando la Argentina democrática trataba de resistir el avance del peronismo fascista, López era un hombre difícil de asustar, con una gran cultura política iniciada en el socialismo, formación de doctor en química y una prolongada experiencia como gerente y director de empresas en el área de su especialidad. Venía a ser algo así como un socialista que no les tenía asco a los empresarios. Detrás de aquellos títulos se escondía un espíritu de gran nobleza, dotado de un refinamiento cultural, que incluía su gusto por la poesía y la frecuentación de autores como Whitman, de rectitud casi dogmática y cuya lealtad al presidente no tenía límites. Había sido secretario de Trabajo y pieza fundamental en el gobierno de Ilia, iniciador del movimiento de Renovación y Cambio, que fue la plataforma inicial del alfonsinismo. Tiempo después de entrar en funciones, empecé a recibir de la secretaría privada de Germán una catarata de audiencias que en su mayor parte venían derivadas del presidente.
Para atenderlas, debía realizar jornadas larguísimas y aplicar las técnicas de audiencia rápida que me enseñó Tetamanti y que explicaré más adelante. Pero aquello se convertía en un aquelarre porque eran, por definición, asuntos sin dueño y que en la mayoría de los casos tampoco yo tenía a quien transferir. Podía ser el traslado de una niñita para hacerle un injerto de médula en el exterior, con fondos inexistentes, un acreedor del partido que reclamaba por dineros prestados para la campaña, un empresario que había sido rechazado en economía y amagaba quiebra con los obreros acampados frente a la casa de gobierno en una clásica técnica de presión, una denuncia de corrupción sin pruebas, la decisión de demoler las excavaciones de la vieja aduana o la queja de una actriz porque se sentía discriminada en los canales de televisión, más la ristra de pedidos de puestos, pensiones o ascensos. La mayor sorpresa me la prodigó el presidente un día en que me pidió, por el intercomunicador, que recibiera a la subsecretaria de culto y que ella estaba cruzando el pasillo entre el despacho del presidente y el mío. Curtido de sorpresas, recibí a la efervescente María Teresa Morini con ánimo de escuchar apaciblemente. No fue el caso. Con su potente dicción cordobesa, entró en mi oficina dramáticamente al grito de ¿qué hacemos con los Umbanda? Yo no sabía nada de la secta brasileña ni de las sectas, lisamente. Así es que procuré calmarla a María Teresa para que me explicara los límites de su problema, sabiendo que cualquiera que fuese, yo no tenía ningún elemento exorcizador en mis cajones. Después de un largo rato de conversación logramos reducir el problema a las defraudaciones fiscales en que la secta se había vuelto especialista. En otra ocasión, el presidente me pidió de la misma manera que recibiera un secretario de Estado con un área de responsabilidad muy importante. El hombre habló durante una hora con una gran versación y con elegancia sobre los problemas de su sector y todas las políticas que debían instrumentarse. Escuché como un psicoanalista ortodoxo y el secretario se fue tranquilo. Un rato después me tocó ver al presidente por otro asunto y entonces le comenté, lo recibí a fulano, que me explicó todo lo que debe hacerse en su sector. Hice una pausa como tanteando el aire y me animé a comentar, ¿sabe lo que sucede, señor presidente? Yo no sé por qué este hombre no hace todo lo que dice. El presidente me miró 2 segundos y me contestó, a mí me pasa lo mismo. Entre situaciones dramáticas, complejas o risibles, yo acumulaba una masa de asuntos sin resolver. Y un día le dije al secretario general, doctor, recibo muchísima gente que me plantea problemas que no podemos resolver. Germán no dudó un minuto y me contestó con otro consejo de oro de mi vida pública. No importa, la primera obligación de la República es escuchar. El consejo se convirtió en técnica. Escuchando, que no oyendo, empecé a descubrir que los solicitantes conocían toda o una parte de la solución de su asunto, lo que me daba la pista para reencauzarlos. Más aún, en muchos casos terminaban ellos mismos inventando la solución y saliendo de la audiencia con la sensación de que la República les había encaminado la cuestión. En un rato seguimos leyendo este libro que me parece interesantísimo, de Daniel Larriqueta, que se llama Manual para Gobernantes. Ya volvemos con más tendencias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Tendencias,
Con T de testamento, con T de tenaz, con T de totalitario, con T de trampa, con T de tranquilidad, con T de tapujo, con T de títere, con T de taquilla, con T de tesón, con T de tumba, con T de tosudo, con T de transmitir, con T de trampa, con T de trascendente, con T de tedio, con T de tempestad. Con T de tilo. Sí, sí. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, quien es referente en temas ambientales, es nuestra referente en temas ambientales y también es la directora del Instituto de Formación Política de Republicanos Unidos, Juan Bautista Alberdi. ¿Qué tal, María Rosa? Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Hola Pablo, como siempre a través tuyo, saludo a la audiencia que nos sigue semana a semana. Hay muchos temas para hablar en materia ambiental y muchas veces lo que pensamos es por qué no funcionan distintas políticas públicas, pero muchas veces algunos países le encuentran la vuelta o la solución a los temas ambientales. Y a veces es bueno traer a cuento algunos casos, ¿no? Exitosos o que realmente funcionan en algunos países. Así que sabemos que tenés algún ejemplo bueno para comentar en el programa de hoy. Bueno, realmente a mí siempre me preocupa muchísimo la generación de residuos que hacen al diario vivir. Encontramos que esta solución se puede encontrar porque tenemos que ver los ejemplos de otras partes del mundo, como Corea del Sur en el año 1996 reciclaba solamente el 2,6% de los residuos que generaba los alimentos que consumía. Y en la actualidad revirtió la situación a un grado prácticamente máximo y están reciclando casi el 97% de los residuos que generan. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, ellos primero lograron usar mediante la educación la utilización de elementos reciclables, no elementos desechables, y después lograron que cada persona que generaba residuos tenía que pagar por esos residuos. Entonces, el ciudadano se dio cuenta que reduciendo el desecho de los restos alimentarios,
tenía que pagar cada vez menos impuesto a la generación del residuo. Sí, es como si nosotros por el impuesto de la BL, bueno, que aparte en los últimos días se está aumentando mucho en la ciudad de Buenos Aires, como está el tema de la limpieza incluido, bueno, si generamos menos suciedad, o en este caso residuos, se pagará menos. Es bastante coherente, ¿no? Exactamente. Además, ellos, ¿qué hacen con esos residuos que nosotros generamos día a día? Por ejemplo, ellos tienen casi el 50% se utilizan raciones para animales y el 25% para abonos y después prácticamente el 15% para la producción de biogás, que ese es otro tema que me interesa y que vamos a volver a desarrollar en otro programa, que es la generación de energía a través de los residuos que nosotros generamos con los alimentos. Bueno, un tema súper interesante, ya lo agendamos para entonces en próximos contactos tratar ese tema también. María Rosa, te agradezco mucho, te mando un saludo, que tengas buena semana y gracias por esta comunicación. Como siempre, Pablo, me despido a través tuyo de la audiencia que nos sigue semana a semana en los temas ambientales que a nosotros tanto nos gusta desarrollar. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Seguimos en Tendencias y seguimos leyendo Manual para Gobernantes de Daniel Larriqueta, este libro interesantísimo que llamamos por el capítulo 3. Lo pueden escuchar si se lo han perdido los anteriores en Spotify o en alguna de las plataformas donde dejamos grabado el programa, pero es muy recomendable. El capítulo, la parte 3 o el título 3 es Las prioridades. Paul Ursac cuenta que Sarmiento, a quien él acompañaba en el viaje de regreso de una célebre conferencia sobre educación dada en Montevideo al final de su vida, estaba encantado por un párrafo que había dedicado a unas monjitas con las que tenía un pleito ideológico. Ursac se maravilla de que Sarmiento hubiese subestimado la estatura colosal de aquel discurso, fijándose solo en la pequeña anécdota de una trifulca de campanario. Ese desdibujamiento del límite entre lo principal y lo accesorio, que en aquella anécdota es casi lúdico, como en muchos de los trabajos formidables de don Domingo, un superdotado, acecha todos los días en la función pública. Se puede pensar que ese es un dilema de la vida cotidiana, tema mucho más amplio que el de nuestra materia, pero en lo político tiene un significado especial. Es a partir del balance del poder, y en función del balance del poder que el dirigente político busca, como las prioridades deben ordenarse. En los cargos, lo característico es que la masa de temas administrativos sumerja al funcionario en un estado de saturación, y según las funciones, es difícil distinguir cuándo de lo administrativo debe ser atendido sin abandonar lo principal. Pocos grandes hombres he conocido que desatendieran el trámite, pero ninguno que se dejara poseer por él. El balance de poder se hace con la relación de fuerzas y alianzas con que uno llega a la función y su combinación con los objetivos de la gestión que uno se plantea. Cuando se tienen en claro las alianzas y los objetivos, la clasificación entre principal y accesorio se vuelve fluida. Me resultó muy claro cuando en los primeros años de la dictadura llamada Proceso, antes de irme al exterior, trabajé mucho como asesor de empresas. Eran tiempos ríspidos en lo económico y muy adverso para las industrias, la mayoría de mis clientes. El clima que se vive en una empresa industrial al borde de la bancarrota es desesperante. A cada hora del día el gerente general o el directorio tienen que tomar decisiones o correr desesperadamente para evitar el colapso. Y en esta militancia de la ruina es muy difícil diferenciar la calidad de las decisiones. Pero en el caso de una de esas empresas en que convivía con un director general muy inteligente,
Utilizamos los consejos que daban los managers ingleses después de la célebre quiebra de Leyland. Identificar un objetivo a un camino de la bancarrota, de modo de poder gerenciar la bancarrota misma. Nosotros identificamos 3 posibles: la venta de la empresa, la presentación en convocatoria y el lanzamiento de un producto milagro que nos arrastrara en su éxito. Una vez que tuvimos estos 3 objetivos alternativos, pudimos ordenar la angustia de lo cotidiano, encauzando todas las actividades hacia ellos y concentrando nuestros esfuerzos en esas 3 únicas posibles salidas. 2 meses después, el director general cerraba el trato de venta de la empresa en inmejorables condiciones para los propietarios. Estas son las experiencias que apliqué cuando me hice cargo de la dirección general y artística del Teatro Alvear. Fui nombrado en mayo de 1998 y enseguida me enfermé, por lo que solo pude reintegrarme en julio. Mi prioridad fue reforzar un equipo en el que pudiera apoyarme en las cuestiones de trámite, pero esta labor carecía de contenido si no marchábamos hacia un objetivo externo. Creí que la prioridad mayor era reinstalar a este complejo de salas teatrales en la consideración de la familia teatral de Buenos Aires como un protagonista a tener en cuenta. Para ello pusimos en marcha 2 concursos, uno de obras nuevas y otro de proyectos armados para la temporada de verano 98-99. El proyecto de obras nuevas funcionó sin dificultades, pero con un eco menor, ya que solo interesaba a los autores. El concurso de proyectos para la temporada de verano me provocó muchas situaciones enojosas, pero tuvo una inmensa repercusión, ya que no menos de 1000 personas del mundo teatral de Buenos Aires fueron tocadas por la iniciativa. Las dificultades y hasta los agravios que tuve que superar en este asunto pudieron haber sido menores si yo hubiese tenido más experiencia en el sector y un poco más de fuerza de salud. Pero a pesar de los malos ratos, el balance entre lo principal y lo accesorio resultó favorable. En efecto, en pocos meses y con el concurso de eminentes personalidades que integraron los jurados, el Teatro Alvear volvió a figurar en el vademecum de nuestra vida artística y los esfuerzos de ordenamiento hacia adentro tuvieron el marco de una proyección clara hacia el objetivo de la institución. Hay una forma muy en boga de evitar la confusión entre lo principal y lo accesorio. El funcionario que llega a un cargo con el objetivo principal de enriquecerse no tiene muchas dudas ansiógenas sobre cómo realizar su trabajo. Rápidamente determinará los ámbitos en que puede concretar su delito, encontrará los socios adentro y muy especialmente afuera, y podrá concentrar sus energías en esta labor desentendiéndose de la otra maraña de responsabilidades que quedará en manos de subordinados o se transformará en un lío inextricable, dañino para el organismo a su cargo, pero seguramente funcional para su vocación delictiva, al actuar como cortina de humo. Podríamos llamar el síndrome Alderete. El arquetipo de un buen manejo cotidiano entre lo principal y lo accesorio lo encontré en Antonio Trócoli, a quien he llamado en otra parte ministro de la Libertad, porque piloteó en los primeros 4 años de Alfonsín toda la apertura hacia la libertad y los derechos humanos. Pero lo que ahora me interesa recordar es que Trócoli despachaba la firma de su ministerio de una manera ordenadísima, y cuando este trámite terminaba, no quedaba sobre su escritorio ni un papelucho. Los visitantes se sorprendían de ver el escritorio del ministro del Interior liso, brillante y vacío, conteniendo solo una lámpara, un cenicero, en la época que se fumaba, y un diminuto anotador. Toda su jornada de conversaciones la elaboraba el ministro en su cerebro gracias a su capacidad de concentración y memoria, llevando las conversaciones siempre para arriba, a mayores niveles de abstracción, de modo de poder tomar decisiones sintéticas y englobadoras que podían ser recordadas sin dificultad al final del día. La elección entre lo principal y lo accesorio tiene un componente dramático en las situaciones de emergencia, de las que fui muchas veces soldado durante el gobierno de Alfonsín. En marzo de 1972 navegábamos por el estrecho de Lemer, capeábamos un temporal de tremenda intensidad, cuyas peripecias, y el barco realizaba rolidos de hasta 60 grados de inclinación debido al furioso embate de las olas. Uno de estos rolidos fue tan acentuado que, a pesar de estar sujetos, se desparramaron todos los elementos de navegación que se hallaban sobre el pupitre del puente de mando.
Sin hesitar, el capitán García le ordenó al oficial de guardia y a los gritos, para ser escuchado en medio del estruendo: «Guardamarina, levante primero los mapas, después los partes y después los lápices». Era la claridad de objetivos, la claridad de mando y la velocidad de reacción, todos juntos en la cabeza de un hombre que no en vano llegaría al almirantazgo. Seguimos en un rato leyendo este libro, Manual para Gobernantes, de Daniel Rarriqueta, con algunos capítulos muy interesantes y dignos de ser compartidos en el programa particular de hoy. Tendencias, conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Seguimos en Tendencias, seguimos con Manual para Gobernantes, este libro de Daniel Rarriqueta, que estamos compartiendo hoy en Tendencias con ustedes. El título 4 es Las alianzas y dice que los legos y la mayoría de los ciudadanos suponen que los hombres públicos y las mujeres llegan a la función electiva o designada con sus ideas y sus promesas y nada más. Eso es un espejismo que suelen creerse los más jóvenes. En verdad, se llega al poder grande o pequeño con esas ideas, pero también con las ideas e intereses de los aliados que han contribuido al éxito electoral o al encumbramiento personal. Mientras más se profundiza nuestra democracia, más rico y complejo se vuelve ese mecanismo que hace a la esencia misma de la política. Estas alianzas son explícitas con personas u organizaciones o más difusas, pero no menos mandantes cuando se trata de lo que los politólogos gustan llamar alianzas sociales. Se suele decir, por ejemplo, que la alianza social que llevó a Alfonsín a la victoria en 1983 y 1985 perdió una parte de su perímetro antes de la derrota de 1987 y continuó así debilitada hasta las elecciones presidenciales de 1989. Ese deterioro fue decisivo para perder aquellas elecciones, pero no tan catastrófico, ya que Eduardo Angelós todavía logró reunir en torno suyo un 37% del electorado. La alianza social que llevó a Carlos Menem a su éxito en 1989 pareció mantenerse incólume en el 91, en el 93 y en el 95, para declinar después de manera irregular, ya que en la derrota justicialista de 1999 todavía aparece una significativa liga de gobernadores de las provincias más pobres y una respetable fuerza de la alianza dualdista en el Gran Buenos Aires. Con las técnicas más modernas, todos los dirigentes de primera línea procuran seguir el estado de ánimo de sus alianzas sociales a través de las encuestas, pero como al mismo tiempo ha experimentado, el diagnóstico no siempre alcanza para la solución. También en ese nivel máximo de la vida política puede verse el efecto de las alianzas explícitas. Carlos Menem mantuvo a Domingo Cavallo como ministro de Economía, seguramente muchísimo más de lo que habría deseado, y en su etapa de declinación hipertrofió sus compromisos con los intereses económicos internacionales y su acercamiento personal con el Vaticano,
acaso tratando de reequilibrar un balance de fuerzas internas ya muy deteriorado. Fernando de la Rúa llega a la presidencia con una alianza pública y significativa con la izquierda democrática y ha procurado compensar esa ligazón explícita con la formación de un gabinete en que economistas de pensamiento tranquilizador para las finanzas internacionales ocupan numerosas carteras. Ese fino equilibrio es su pase maestro presidencial y será el desafío a su muñeca. En escalones más bajos de la administración, la cuestión de las alianzas adquiere un color menos transparente. Los funcionarios de agricultura, energía, trabajo o culto deben realizar su tarea en articulación con los intereses particulares del área. También, por supuesto, un modesto director de teatro tiene que estar atento a las necesidades y preferencias de los gremios de actores, autores y técnicos. Pero en esta convivencia con los intereses sectoriales suele reaparecer una patología profundamente arraigada en nuestra cultura política, el corporativismo. Es necio imaginar que si Juan Perón introdujo como doctrina oficial de su gobierno al corporativismo en la primera presidencia, hasta llegar a sentar en el Gabinete Nacional en calidad de integrantes al presidente de la CGE y al secretario general de la CGT, y si este recurso antipartidos políticos ha sido utilizado sin excepción por la inundación de gobiernos militares que vino después, no haya quedado un pesado sedimento corporativista en la manera de pensar de todos nosotros. Los partidos políticos, y esta es una crítica mayor para el radicalismo, no han realizado una suficiente docencia para restablecer y explicar el principio del interés general, que es el único que da legitimidad a los cargos públicos, electivos o no, en una sociedad democrática. Por eso, a veces es difícil que los funcionarios sectoriales tengan presente que encarnan un interés general, ya sea por mandato del sufragio o por delegación del presidente de la República, los gobernadores o intendentes. Si esto está difuso en la mente de los funcionarios, se pueden imaginar cuán difícil es hacérselo entender a las corporaciones mismas. Y aparece la tentación contraria. El público que va al teatro no tiene una organización gremial que lo represente más que los resultados de la boletería, no significativos en el caso de los teatros oficiales. En cambio, el director de ese teatro recibe continuamente a los dirigentes de las corporaciones del sector. En los teatros oficiales de la ciudad de Buenos Aires, Colón, San Martín, Alvear, el 80% de los recursos proviene de los contribuyentes y el 20% del público. Se supone que ese enorme esfuerzo de los contribuyentes es para realizar una determinada política cultural que encabeza el jefe de gobierno y se va delegando escalonadamente. En segundo lugar, vienen los derechos del público, sin el cual no hay teatro. Recién después de estas prioridades se colocan los intereses de las corporaciones sectoriales. Pero el pobre director está solo para representar a ese interés general, mezcla de contribuyente y público, frente a las presiones, a veces agresivas, de los grupos del sector. Nos llevará más tiempo de democracia poder restablecer la jerarquía de las cosas con el interés general al tope. Pero esto no será hecho sin que los partidos políticos asuman con orgullo y eficacia su función de expresar distintos enfoques del interés general y preparar hombres e instituciones para cumplir ese rol. Mientras tanto, si se tiene una ideología verdaderamente democrática, hay que cumplir las tareas enfrentando el chubasco y tratando de dirigirse continuamente a la opinión pública, donde reside el origen de los mandatos directos o indirectos. Y lo que digo no es antiguo. La mercadocracia y la globalización han aumentado los decibeles del conflicto, pero las respuestas de la opinión pública mundial que se están dando en los derechos humanos, en la defensa del medio ambiente, en la condena de la pobreza y la desigualdad y la mundialización de ciertas figuras delictivas, nos anuncian que el interés general está vivo también a escala planetaria. De lo contrario, ya nos hallaríamos en el mundo que Orwell diseñó para 1984. Seguimos en un rato leyendo más Manual para Gobernantes de Daniel Larriqueta, aquí en Tendencias. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí.
Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos a José Venturini, a Javier Martínez, a Julita Sibona, a Miguel Aldet, que ahora en un ratito lo van a escuchar, a todos los que nos acompañaron hoy en Tendencias. La verdad que fue un programa muy bueno. Gracias a Paula Atlante también y a permitirnos utilizar parte de lo que fue 1, 2, 3 en alguna de estas emisiones en Radio UBA, aquí en Ecomedios. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo programa. Chao. A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Bueno. Nada, no sé si les conté el cuento ese de dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro: Ernesto, ¿tu sueldo es en bruto? Es en neto. ¿En neto? ¿Tu sueldo es en bruto? Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.